pues en esta ocasión vamos a reflexionar sobre una virtud fundamental para poder fluir con la vida y a través de ese flujo con la vida poder progresar, que es la virtud del desapego, o también conocida como desprendimiento. Es característica de la naturaleza humana que busquemos apegarnos a las cosas, a veces aferrarnos a las personas, a las situaciones, a la experiencia, al conocimiento, al dinero, a la salud, en fin. Recordemos que nuestro ser humanos exige en un nivel subconsciente que logremos la mayor certeza posible sobre nuestra experiencia de vida, porque nada nos genera más inquietud que la incertidumbre, cuando lo que debería suceder frente a ella es que nos entusiasmáramos, nos ilusionáramos, despertara en nosotros una especie de espíritu aventurero frente a lo desconocido, frente a lo que no hay referencia en nuestras vidas. Pero la realidad es otra. La realidad es que buscamos seguridad, buscamos garantías, buscamos pruebas, evidencias de que lo que nos pueda deparar el día de mañana pues sea algo que se presente acorde a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros objetivos. Y por el contrario, nos genera mucha tensión pensar en la posibilidad de lo que podría salir mal en el futuro, de lo que podríamos experimentar el día de mañana en términos de pérdida o en términos de alguna experiencia de fracaso o tal vez de rechazo. Experiencias que ya hemos reflexionado en otras ocasiones, pues son inevitables y son constitutivas de la vida humana, y por lo tanto no hay que no hay que procurar el que dejen de presentarse en nuestras vidas. Claro, sería fabuloso, pero no es posible. Por supuesto, tampoco caer en el extremo de buscarlos, pero sí entender que la certidumbre no es posible en primer término. Y otra cosa que es muy importante entender de cara a esta virtud es que estamos de paso en esta vida. Es decir, el desprendimiento, el desapego, tiene sentido justamente por estas dos realidades o por estos dos aspectos de la realidad. Repetimos, el primer aspecto, pues que no hay certidumbre, no hay forma de tener seguridad sobre lo que nos pueda devenir en el futuro. Y en segundo lugar está el tema de el rasgo de que pues vamos a morirnos algún día. Entonces, como no podemos garantizar lo que vaya a suceder el día de mañana y tampoco podemos vivir eternamente, el tema del desprendimiento se vuelve no solo muy importante, sino sumamente útil para poder fluir con la vida, para vivir de una forma mucho más confiada, de una forma mucho más relajada, como decía Antonio de Melo, con mucho menos equipaje, para andar más ligeros y poder tener una experiencia de vida que sea mucho más enriquecedora, que sea mucho más profunda, que sea mucho más gozosa, ¿por qué no? Y que muchas veces no se presenta de esa forma precisamente por todo lo que generamos, y vamos a profundizar en ello esta mañana, por todo lo que generamos en nosotros y en nuestro entorno cuando nos apegamos, o en su nivel más drástico, cuando nos aferramos a algo o a alguien. Y es que hay que entender que el ser libre implica el estar dispuesto a correr riesgos y el estar dispuesto a asumir renuncias, como ya lo hemos reflexionado también en otras ocasiones. Y no podemos correr riesgos o nuestra capacidad y disposición para correrlos, al igual que nuestra capacidad y disposición para asumir renuncias en nuestras vidas, se ven seriamente limitadas si nos apegamos a aspectos de nuestra vida que no estamos dispuestos a soltar, que no estamos dispuestos a dejar ir en un momento dado, y en ese sentido pues vamos limitando nuestra libertad interior. ¿Por qué? Porque al no querer correr riesgos, por ese miedo a cometer errores, pues entonces no emprendemos, no innovamos, no nos renovamos,
y vamos teniendo una experiencia de lo que yo llamo una muerte en vida, ¿sí? O sea, técnicamente hablando estamos vivos, pero en un nivel metafórico interiormente pues nos encontramos completamente muertos, justamente porque no estamos emprendiendo, no estamos renovando, no estamos innovando nada en nuestras vidas, y entonces vamos como consecuencia permitiendo que se vuelvan cada vez más automatizadas, cada vez más rutinarias y por lo tanto cada vez más inconscientes, en donde nuestra máxima aspiración es que no se presenten altercados en nuestra vida, que no se presenten grandes problemas y pareciera ser que a cambio de eso estamos dispuestos a no aspirar a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestra experiencia de vida y por lo tanto pues hacer una especie de pacto con la mediocridad, con la mezquindad, para con eso intentar, además erróneamente, ¿verdad? Pero se busca intentar que la vida no se nos torne difícil si nosotros le bajamos al nivel de nuestras aspiraciones. Bueno, pues la verdad es que no sucede eso. Podemos bajar nuestro nivel de aspiraciones todo lo que querramos, y de todas maneras la vida en algún momento se nos va a tornar difícil, se nos va a tornar dura. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo de la vida, del juego de la vida, si lo queremos ver así, que en un momento dado, como sucede con ese juego muy tradicional en nuestro país de serpientes y escaleras, pues de repente nos topemos con una serpiente y vayamos para abajo. Y si queremos seguir avanzando, pues en otras ocasiones nos toparemos con una escalera y habrá que subir, habrá que trepar. Y bueno, cualquiera de las dos experiencias están íntimamente relacionadas con el aprendizaje y con el crecimiento. Entonces decíamos, no importa qué tanto yo reduzca mi nivel de anhelo, mis aspiraciones, pretendiendo con eso que la vida no se torne demasiado exigente conmigo, de todas maneras se va a tornar exigente conmigo, porque aunque yo le tire bajo en la vida, pues de todas maneras voy a experimentar pérdidas. A lo mejor no voy a experimentar fracasos porque no estoy generando emprendimientos, ¿está bien? A lo mejor por ahí sí puedo reducir, entre comillas, la posibilidad de que la vida se vaya a tornar difícil o exigente conmigo. Pero lo que será imposible evitar es la experiencia de la pérdida y la experiencia del rechazo. La pérdida, pues porque es en sí misma inevitable por la realidad de la muerte misma, por la realidad de los ladrones, o sea, los amantes de lo ajeno, por la realidad de la contingencia y la caducidad de la naturaleza humana. Entonces es imposible, por más que llegue inclusive a aspiraciones cero, que no vaya a poderme exponer a ese tipo de experiencia. Y por otro lado, también, pues, a ver, aquí se va a dar una gran paradoja, si no es que ironía, en la medida en que yo reduzco mis aspiraciones y me vuelvo más mediocre, me vuelvo más mezquino, pues por supuesto me voy a volver más apto para la experiencia del rechazo, porque ¿quién puede amar? ¿Quién puede admirar? ¿Quién puede tener ganas de relacionarse con una persona mezquina, con una persona mediocre? Pues la verdad es que solamente otras personas mezquinas y otras personas mediocres, y de preferencia que sean más mezquinas o mediocres que uno, pues para que al menos haya algún tipo de atractivo de nuestra parte hacia esas personas, ¿no? Pero pues también qué tipo de relaciones se pueden pretender con ese perfil de personas conformistas, cobardes, timoratas, que decidieron, para no tener que enfrentar la experiencia del riesgo asociada necesariamente a la posibilidad de fallar, de fracasar, pues entonces pactar con esa mediocridad y mejor quedarse encerrados en esa mezquindad que no hace más que deteriorarnos interiormente, porque el pago de factura que se le pasa a ese tipo de personas que aparentemente logran cierta tranquilidad con esa postura, pues es que se van volviendo cada vez más quejumbrosas, más irritables, porque cada vez se sienten más insatisfechas. Y es que así tendría que ser. La naturaleza humana está diseñada para el logro, para la conquista, para el avance, y en esa medida experimentamos satisfacción cuando logramos avanzar en nuestras vidas, cuando logramos mejorar, prosperar,
cuando logramos ciertas conquistas, pues necesariamente experimentamos una expansión interior que se traduce a la famosa felicidad, pero como una realidad lograda desde la naturaleza humana, no como una realidad pretendida desde nuestros valores culturales, consumistas, materialistas, hedonistas. Entonces, eso es por un lado, o sea, por un lado comprometemos nuestra disposición a asumir riesgos y por lo tanto a prosperar en la vida cuando nos apegamos pues a bienes materiales, nos apegamos al lugar donde vivimos, nos apegamos a las personas con las que convivimos, nos apegamos a una manera de pensar, que ese es tal vez el apego más desastroso de todos, nos apegamos a una manera de sentir, a ciertos estados emocionales, nos apegamos a ciertas rutinas y todavía con la ilusoria pretensión, ingenua pretensión, y podríamos describirla de una manera más fuerte, pero no lo haremos, una tonta pretensión de que así entonces la vida nos va a mantener en calma si nosotros nos mantenemos con las mismas formas de relacionarnos, con las mismas formas de pensar, con las mismas formas de trabajar, las mismas formas de procesar y de proceder, y sin darnos cuenta que al final del día sí que nos va a ir bastante mal, porque buscando esa estabilidad, pretendiendo esa tranquilidad, pues cuando nos pase la factura, la naturaleza misma, por lo que acabamos de mencionar, pues sí que vamos a andar en serios problemas, porque no solo no habremos conseguido esa paz y esa tranquilidad que pretendíamos, sino que además nos vamos a topar con que cuando se nos compliquen las cosas, justamente por esa búsqueda fallida de tranquilidad, no contaremos con los recursos para poder afrontar la tormenta, para poder sobreponernos al desafío, y entonces nos habremos encontrado en una especie de una gran apuesta perdida de manera contundente. ¿Por qué? Porque le apostamos a la estabilidad a base de no exigirnos demasiado en términos aspiracionales y de crecimiento, solo para toparnos con la realidad de que de todas maneras nos tocó sufrir o la pérdida o el rechazo, y que como no crecimos gracias a nuestras aspiraciones, pues no contamos con las virtudes, con los recursos internos necesarios para poderle hacer frente a esa situación que la vida no me perdonó y que ahora no sé cómo poder sobreponerme a ella, cómo poderla resolver, cómo poderla superar, justamente por haber pactado con esa mediocridad. Continuamos con nuestra reflexión sobre la virtud del desapego, del desprendimiento, en donde hemos señalado que ese pactar con la mediocridad, pretendiendo así no generar grandes alteraciones en nuestras vidas, pues lo único que hace es simplemente posponer el que la vida nos demande una mayor calidad de respuesta de nuestra parte, el que nos demande el que nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos, y para eso pues se requiere de la disposición de afrontar los desafíos cotidianos y generar las respuestas que estén a la altura de esos desafíos, por un lado, y también por otro lado que nos dediquemos a hacer realidad nuestros objetivos, nuestras metas, y mejoremos en el proceso. También hemos comentado el tema de la renuncia asociada a la libertad, porque gracias a que corro riesgos por un lado y entonces aspiro a mejorar mi situación, también emprender algo exige renunciar a otros aspectos en mi vida que pudieran mantenerme en una zona de confort, que pudieran generarme algún tipo de placer o de comodidad y también de seguridad. Y entonces por la vía de la falta de renuncia, pues vamos también quedándonos cortos en cuanto al progreso en nuestra existencia, sea material, sea emocional, sea intelectual o hasta espiritual. Y es que en el tema de la renuncia, pues una persona que tiene apegos, pues por supuesto, si ya presenta cierta indisposición para correr riesgos, pues no se diga para asumir renuncias. ¿Por qué? Porque nos da pavor la experiencia de la pérdida, justamente. Es decir, no queremos renunciar a una relación que ya claramente no nos aporta nada, tal vez inclusive nos hace daño. No me refiero necesariamente a una relación de pareja, sino que hay muchas relaciones que, entre comillas, denominamos de amistad, que claramente no lo son,
y que más bien bajo el estandarte de la amistad, que es una gran experiencia de relación humana, pues se van convirtiendo en rémoras que no hacen más que o quitarnos algo emocionalmente hablando, económicamente hablando, o no hacen más que entorpecer nuestra propia existencia, desahogándose y descargándose negativamente con nosotros, porque como buenos amigos que somos, entre comillas, pues hemos de soportar su visión pesimista, o nos hacemos la idea de que tenemos la misión de soportarla o la obligación de cargar con su forma negativa de ser, sin darnos cuenta de que lo único que están haciendo pues es descargarnos a nosotros energéticamente, porque pues nos van generando mucha pesadez ese tipo de compañía. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que entendamos de que el desapego no tiene que ver con la experiencia de pérdida así a secas o fría, o nada más por una especie de masoquismo o de ascetismo espiritual para traernos a raya a nosotros mismos. No, estamos hablando de pérdidas que tienen sentido, estamos hablando de desapego sobre relaciones, sobre bienes materiales, sobre hábitos que ya claramente están deteriorando nuestra vida por un lado, pero también, ojo, y esta es la parte difícil, desafiante de la virtud del desapego, estar dispuestos a desprendernos también de lo positivo que tenemos actualmente en nuestras vidas, siempre y cuando la vida esté en un momento dado pidiéndonos esa entrega. Es parte de la experiencia misma, por ejemplo, que se nos muera un ser querido, un ser al que amamos mucho, y en ese sentido, pues ese apego a esa persona pues nos lleva a no terminar de superar su pérdida y a estancarnos en nuestras vidas, afectando a nuestras relaciones que aún tenemos. Por citar un caso, pensemos en el apego que algunas personas puedan tener a su trabajo, porque les encanta, porque ganan lo suficiente, porque generan pues mucha satisfacción de diversas formas, pero que como sea pues va generando un tema de dependencia, ataduras fuertes que van generando pues que no nos abramos a lo que la vida esté dispuesta a pedirnos. Y también, ojo, hay que ser honestos, hay que ser objetivos. Ciertamente la vida nos puede pedir cosas muy fuertes, nos puede demandar situaciones que nos cuesten mucho trabajo aceptar, pero también la vida nos podrá dar grandes dones, nos podrá obsequiar si nosotros nos disponemos generosamente a abrirnos, sí, a la posibilidad de que se nos quite, pero también a la posibilidad de que se nos dé. Quiero aprovechar para agradecer a Gabriela Mendieta de Milenio 3, que nos dice: felicidades por el programa, hoy nos ayuda mucho. Qué bueno, Gabriela, me da mucho gusto saberlo, y saludos a todos los que nos escuchen allá en Milenio 3. Y por su parte, Salvador Vázquez nos dice: el desprendimiento de un ser querido, es decir, su muerte, es más difícil, sin embargo se supera, así como también un divorcio. Gracias por su programa. Gracias a ti, Salvador. Sí, efectivamente, todo al final del día se puede superar. Y no solo superar en el sentido de que ya nos resignemos y aprendamos a vivir en nuestras vidas sin esa relación, sin esa profesión o sin ese trabajo, sin ese bien material. No se trata de resignación. El desprendimiento no está emparentado con una actitud tan pobre como lo es la resignación. No, tiene que ver con que gracias a esa humildad que está asociada al desprendimiento, gracias a ese abrirnos al flujo de la vida, gracias a ese desprendimiento y a ese desapego, la vida se va a encargar de quitarnos cuando nos tenga que quitar, pero también de darnos cuando nos tenga que dar. O sea, hay que contemplar que se trata de las dos experiencias. El vivir desprendidamente nos permite abrirnos a la posibilidad de progresar, aunque aparentemente durante cierto tiempo o durante ciertas etapas de nuestras vidas tengamos la sensación de que no estamos progresando, sino que estamos retrocediendo. Pero al final, si confiamos en ese flujo de la vida, si confiamos en nuestra capacidad de respuesta, si confiamos en que al final lo que importa es el tipo de persona en la que nos convertimos, tanto con la ganancia como con la pérdida, tanto con el éxito como con el fracaso, tanto con la aceptación y el prestigio como con el rechazo, entonces al final el balance será necesariamente positivo,
¿Por qué? Porque nos habremos convertido en personas más libres. Y eso es justamente lo que le falta a la persona apegada: libertad. Le falta libertad interior en diversas modalidades. Por ejemplo, libertad de pensamiento. No piensa por sí misma, sino que piensa de acuerdo a lo que piensan otras personas. O le falta libertad emocional y entonces necesita que se le trate con pinzas, que todo salga de acuerdo a sus expectativas para sentirse bien, y si no, se viene abajo. O podemos hablar de libertad financiera, ¿no? Una persona que no ha logrado el autosustento económicamente hablando, o cualquier tipo de libertad que se nos ocurra, está íntimamente asociada o relacionada a la disposición de no vivir apegados a lo que tenemos, de no vivir apegados ni siquiera a nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque, a ver, y hoy más que nunca, la vida nos está mostrando una, pues no sé si llamarle característica o de plano exigencia propia, que es el cambio. Digo, ya hoy en día, pues realmente tendríamos que tener un verdadero daño en el cerebro para no reconocer que algo que caracteriza nuestro tiempo y que ha caracterizado siempre la vida, pero hoy en día de una manera mucho más contundente, es el cambio. Todo está cambiando. Estamos experimentando grandes cambios en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Y el cambio nos está exigiendo respuesta. Porque cuando el cambio simplemente lo estamos contemplando como espectadores, corremos el riesgo de que el cambio nos destroce, de que el cambio nos afecte seriamente o inclusive nos elimine, ¿no? Es como el planteamiento darwinista del proceso de la evolución. O sea, las especies han evolucionado justamente porque se adaptan a los cambios en su entorno y aprenden a desarrollarse, no solamente a encapsularse frente a la nueva realidad que están viviendo con ese cambio en su entorno. Por eso es muy importante que entendamos que el vivir desprendidamente nos vuelve más aptos para el cambio, y eso es lo que a continuación profundizaremos con mayor detalle. Bien, quiero agradecer sus llamadas y sus mensajes, en esta ocasión de la señora Zapata Pueblita, que nos dice: me gustaría que tomara el tema de cleptomanía, de alguna recomendación. Siempre lo escucho, mil gracias. Gracias, señora Zapata. Bueno, no es un tema que honestamente conozca y mucho menos domine. Es un tema ya muy especializado, ya requiere de algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Porque tiene ya que ver con algo muy arraigado en la mente y por lo tanto especializado. Pero bueno, pues muchas gracias como sea por la recomendación. También José Luis Ceballos de Plazas del Sol nos dice: acudo a un grupo de personas de la tercera edad, cada semana nos reunimos, siento que ya no encajo, ¿cómo me quito ese desapego? Con mucho gusto, José Luis Ceballos. Saludos a todos los que nos escuchen allá en Plazas del Sol. Bueno, cuando ya sientes que no encajas en un aspecto de la realidad, y es justamente lo que mencionábamos antes del corte, tiene que ver con el cambio. Bueno, pues el cambio exige o adaptación o respuesta. No exige resistencia. Al contrario, lo peor que podemos hacer frente a la posibilidad del cambio, pues, es resistirnos. Y aquí claramente, sin conocer más detalle, José Luis, pues nos damos cuenta de que ya a través de tu dimensión emocional, que te lleva al sentimiento de inadecuación, eso que nos describes como no encajar, pues está hablando de que ya ese grupo te está dejando de aportar, y por lo tanto pues también de alguna manera tú estás dejando de hacerlo. Bueno, ¿cómo poder, de acuerdo a tu pregunta, cómo quitarte ese desapego? Vamos a esperarnos a un poco más adelante en este programa, cuando hablemos de cómo lograr el desapego, y seguramente ahí vamos a dar respuesta a tu inquietud, pero claramente ya requieres de un cambio de entorno, en este caso, por lo que sientes. Y por otra parte, nuestra amiga Liliana Aguirre desde Buenos Aires, saludos a todos los que nos sigan por allá en la bella Argentina, nos dice: saludos, siempre lo escucho, gracias por aportar tanto al ser humano,
siempre vuelvo a escuchar su programa desde su página. Pues muchas gracias, Liliana. Qué bueno que esté cruzando fronteras nuestras reflexiones y que estén sirviendo a todos por igual. Muchas gracias. Y bueno, pues decíamos el tema del cambio. El cambio pues no admite resistencia. Lo que exige de nuestra parte es la disposición a adaptarnos, y justamente en ese adaptarnos tenemos que soltar viejas formas de proceder, viejas pertenencias, viejos sistemas de creencias, inclusive hasta viejos valores que ya definieron nuestra vida en alguna etapa, pero que han dejado de generar el tipo de resultado que necesitamos, o que ya definitivamente pueden hasta haberse convertido en algo dañino, en algo que nos está afectando negativamente. ¿Por qué? Porque entorpece o bloquea el flujo de la vida. El flujo de la vida tiene que ver, metafóricamente se le compara mucho con ese correr del río, ¿no? Que está destinado pues a cruzar diverso tipo de paisajes, a adquirir diversas velocidades, y finalmente culminar en el océano. Bueno, pues de igual manera el río, como metáfora del flujo de vida, nos manda un mensaje muy importante, o de hecho varios mensajes muy importantes. El primero de ellos es: tenemos que estar siempre avanzando. Cuando el río se detiene, cuando el agua se estanca, pues corre el riesgo de que empiece pues a convertirse en foco de infección. El agua que se estanca termina encharcándose, y cuando se encharca pues ya deja de tener esas propiedades asociadas a la vida, y todo lo contrario, empieza a desarrollar por la vía de la descomposición pues propiedades asociadas a la muerte, a la enfermedad. Pues algo similar sucede cuando no estamos continuamente buscando avanzar. Eso no significa que lleguemos al extremo, porque hay personas que llegan a él en donde están cambiando por cambiar, ¿no? Cambian de look, cambian de imagen, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de hasta aparatos electrónicos, en fin, como que ya se han vuelto obsesivas del cambio, pero porque tienen otro problema, no porque estén fluyendo con la vida, sino porque tienen un problema asociado seguramente a un temor de otra naturaleza que el del apego, pero que finalmente, como buenos extremos que se tocan, termina generando en el caso de esas personas una postura evasiva, y entonces no tienen arraigo, no desarrollan raíces, como no desarrollan raíces, pues como no echan raíces, pues no desarrollan frutos. En fin, ese es otro tipo de problemática que ya en algún momento dado podremos reflexionar. Retomando nuestro punto, hay que avanzar como una característica de la vida misma, del flujo de la vida. Otra es que pues hay que estar siempre alimentando. Los ríos alimentan, los ríos nutren. Los ríos tienen que ver con el progreso de civilizaciones. Las grandes ciudades del mundo están cerca de un río, y no es por casualidad. El tema del flujo del agua tiene que ver con progreso, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con avance. Pues igual uno tiene que estar avanzando, uno tiene que estar alimentando a los demás con su atención, con sus conocimientos, con sus virtudes, con sus talentos, con sus habilidades, estar contribuyendo, pero sin que esa contribución, reitero, nos vaya a generar algún tipo de apego, porque sería verdaderamente pues una gran paradoja en nuestras vidas. El caso es que cuando yo me abro al flujo de la vida, estoy dispuesto a asumir los cambios que la vida misma me vaya presentando, sean agradables o no lo sean. Y aquí retomamos otro aspecto fundamental. Uno de los apegos más peligrosos es el apego a nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque ya nos podemos acostumbrar a la queja, nos podemos acostumbrar al pesimismo, nos podemos acostumbrar a la melancolía, nos podemos acostumbrar a la ansiedad, inclusive por increíble que parezca. Y en ese sentido vamos creando una identidad, falsa identidad, pero finalmente un tipo de identidad en el cual nos apegamos a formas de pensar. Y con esto ya empiezo a responder
a la pregunta que nos hizo José Luis: ¿cómo puedo lograr el cambio a tal grado que me permita el desapego? Y a la vez, ¿cómo puedo lograr ese desapego que a su vez me permite abrirme a los cambios? Bueno, en primer lugar, necesito disponerme a una nueva manera de pensar. O sea, en su raíz más profunda, los apegos, el aferrarnos a algo, se alimenta de una forma de pensar, es decir, de una forma de procesar algún aspecto o el aspecto en concreto de nuestras vidas que esté asociado a ese apego. Por ejemplo, vamos a servirnos del caso que amablemente nos compartió José Luis. Él, pues a lo mejor ya experimenta un apego a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque ya le genera un cierto tipo de certidumbre, ¿no? Así comenzamos nuestra reflexión de esta mañana, con esa pretensión fallida que tenemos habitualmente de lograr a como dé lugar certidumbre, certeza, pero que no es posible, o al menos en aquellos casos que pudiera llegar a serlo, pues el precio que tenemos que pagar es justamente el precio del estancamiento. Y en ese sentido es muy importante entender que la certidumbre es lo que nos mantiene apegados a una persona o a varias, apegados a nuestros bienes materiales, apegados a pues una relación o apegados, a una actividad, a unas tareas específicas, a hábitos, y todo porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no seamos nada sin esos bienes materiales, de que no seamos nada sin esas relaciones, de que no seamos nada sin esas actividades o tareas que nos generan poder y prestigios, de que no seamos nada sin esos hábitos que han definido nuestra manera de proceder durante años. Ahí está la esencia del apego, el miedo a que sin algo o sin alguien nosotros no seamos nada. Entonces, la raíz profunda tiene que ver con una mentalidad que versa sobre la idea que tenemos de nosotros mismos. Porque nos han educado, nos han programado a identificarnos con algo o con alguien, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados a presentarnos de acuerdo a nuestra profesión, ¿no? Hola, mucho gusto, soy Andrés Mares, soy licenciado en economía, ¿verdad? O soy máster en programación neurolingüística. A ver, la profesión no me define como Andrés Mares, ¿sí? Y tampoco me define ni siquiera mi apellido, ¿no? Mi apellido me define en cuanto a la pertenencia a un sistema familiar específico, pero tampoco mis relaciones me definen. No, pues yo soy amigo de fulano, de mengano, que son personas poderosas, y por lo tanto Andrés Mares tiene cierto poder. No, eso tampoco me define, ¿no? Tampoco me define las marcas, ¿no? Soy Andrés Mares que utiliza tal marca de ropa. No, nada de eso me define, y ya estamos llegando a la esencia del desprendimiento cuando te des cuenta de que no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, no eres lo que haces, no eres lo que tienes, no eres con quién te relacionas, no eres ninguna de esas realidades, y por lo tanto la clave radica en que descubras realmente quién eres. Volvemos a llamadas y mensajes. En este caso, Cristina Redondo del Pueblito, saludos a todos los que nos escuchan en el Pueblito, nos dice: muchas felicidades, gracias por su programa. ¿Me podría decir cómo el desapego a un hijo que era mi apego y ya murió? Ojalá su programa durara 1 hora 30 minutos. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que no me daría la voz para 1 hora 30 minutos, pero gracias por el detalle. Sí, con mucho gusto ahorita abarcamos. Estamos hablando del desapego más desafiante de todos, cuando se pierde a un hijo. Y bueno, lo que ahorita te puedo decir en corto es que no se trata el desapego de una especie de olvido. No, el que yo esté desprendido de mi hija no significa que no me duela lo que me pase, no significa que no me consterne lo que le pueda suceder en un futuro. Y cuando pienso en los seres queridos que ya he perdido, pues no significa que los deje de amar. El desapego significa que los honro. Cuando se trata del desapego a los seres que ya se nos fueron, los honro
tratando de ser la persona que ellos les gustaría que fuera. Entonces yo te pregunto, Cristina, tu hijo, ¿qué tipo de persona está esperando que seas en este momento? Y entonces no solo no vas a lograr un desapego, sino que vas a lograr algo que es muy hermoso, que es un nuevo tipo de vinculación con él. Porque aunque no lo creamos, podemos seguir vinculados con los seres queridos que ya se nos fueron. Bien, acabamos de escuchar la canción de Alevosía con Luis Eduardo Aute. Y pues sigo agradeciendo sus mensajes y llamadas. En esta ocasión a través de WhatsApp. Elsa Guerra nos dice: gracias por sus palabras que me han ayudado a entender y reconocer los problemas para trabajar en resolverlos. Gracias. También me encanta su página web. Saludos desde el Mirador. Gracias, Elsa. Muchas gracias por tus palabras y saludos a todos los que nos escuchan en el Mirador. Por su parte, también en mensaje de WhatsApp, Margarita Morales nos dice: buenos días, muchas felicitaciones a su programa. Porfa, mande un saludo a mi hija que cumple 20 años. Y una pregunta: ¿da consultas? Sí, doy consultas. Son sesiones de coaching individual. Con mucho gusto pueden contactarme justo en mi página de internet, www.andresmares.com. Ahí podemos ponernos de acuerdo. Y muchas felicidades a tu hija, Margarita Morales. No nos das el nombre de tu hija, pero felicidades por sus 20 años. Y finalmente, de manera anónima, me preguntan cómo le quito el desapego a mi marido respecto a su mamá, o sea, la conocida mamitis. Bueno, pues aquí hay una buena y una mala noticia respecto a esta pregunta. Vamos a empezar por la mala, que se suele comenzar por ahí. La mala noticia es que uno no puede quitarle el desapego a nadie más que a uno mismo. O sea, es condición de la naturaleza humana justamente que en esa libertad los cambios personales pues sean voluntarios, ¿no? Uno puede inspirarlos, uno puede sugerirlos, uno puede, si quieren, hasta suplicarlos, pero la realidad es que no podemos más allá que eso. La buena noticia es que uno sí puede lograr el desapego respecto a ese apego, es decir, no necesariamente estoy hablando de la relación, pero tampoco lo descarto. El hecho es que hay que entender que como se trata de esta pregunta referente al matrimonio, pues ahí las reglas del juego sí exigen un cierto desapego, porque en este caso del marido hacia la mamá, porque si no hay una intromisión de alguna manera indirecta o hasta directa tal vez de la mamá hacia el matrimonio, y eso sí viola principios de naturaleza conyugal. Pero bueno, ya profundizaremos. Yo creo que amerita otra reflexión el tema de cómo las familias políticas o extendidas, como también se les conoce, puede afectar a las familias que se originan de la relación conyugal. Vamos a anotarlo como un tema para una futura reflexión, porque sí, lamentablemente se trata de una situación muy común y por lo demás atenta contra el desarrollo de los matrimonios y las familias que se derivan de ellos. Bueno, lo vamos a anotar para las reflexiones de julio con mucho gusto. Y bueno, pues ya en esta recta final de nuestra reflexión de esta mañana, pues decíamos, el tema es que te des cuenta de que no eres aquello a lo que te apegas, o sea, de que tu valía personal, tu seguridad personal no tiene que ver con esa relación, no tiene que ver con esa actividad, no tiene que ver con esos conocimientos, porque nos podemos apegar de diversas formas a diversos niveles de experiencia. Entonces, ¿cómo logro el desapego a final de cuentas? Dándome cuenta de quién soy en realidad, y puedo imaginar cómo es que sigo siendo yo y qué tipo de yo puedo llegar a convertirme justamente si llegara a perder todo aquello a lo que estoy apegado. Es un buen ejercicio el que me ponga a escribir cómo sería mi vida y cómo puedo responder ante esa forma de vida si perdiera ese trabajo, si perdiera esa salud, si perdiera esa persona, si perdiera aquello a lo que estoy apegado. Y bueno, pues es así como hemos llegado al final de nuestra reflexión de esta mañana. Como siempre, pues agradeciéndoles su interés y su participación. Aquí estaremos, Dios mediante, dentro de 8 días con invitada. Ahora va a ser jueves de perspectiva, no tanto de reflexión, o de perspectiva y reflexión. Y recuerden que pueden contactarme a través de mi página de internet www.andresmares.com.
Y justamente yo soy Andrés Mares. Gracias, allá en la producción a la Virichina y al Chilo en los controles. Yo soy Andrés Mares, ahora sí, y ese es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.